Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, a raíz de algunas cosas que estuvimos conversando con los estudiantes, bueno, la idea es también apoyarlos quizás este fin de semana, que puedan repasar algunas cosas, ver lo de la guía y qué va a entrar. Hoy día fijamos la siguiente prueba sumativa que trata de estas preguntas en adelante, desde esta hasta la tabla de factores que sería esto. O sea, en la prueba que viene ahora, que la dejamos para un jueves, que no recuerdo el día jueves, serían, entran preguntas de este tipo, que ahí lo voy a explicar, preguntas de este tipo y preguntas de este tipo, que sería la tabla. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que hay una guía, que esta es la que vamos a revisar el próximo martes, que ya algunos la tienen hecha, y esta es la guía que abarca la prueba sumativa uno, que era esto mismo. De hecho, todo esto fue la prueba sumativa uno, más obviamente el cambio de número. Y la prueba sumativa 2 involucraría ejercicios de acá, la 6, la 7, la 10. ¿Ya? Y el resto son compilados de tipos de ejercicio, preguntas diferentes, etcétera. Entonces la idea es que le haga un resumen de lo que es la prueba, lo que hemos pasado, cosa que tengan el material de apoyo para guiar a los estudiantes. ¿Ya? Entonces, más o menos lo voy a hacer, tratar de resumir lo que más pueda, eh, y tratar de dejarlo lo más clarito como lo estoy enseñando para cualquier cosa o duda o consulta. Ya, entonces, ejercicio uno, que sería la primera tipo de pregunta, que sería encontrar los factores posibles. Dentro de la definición de factores son números que dividen a otros exactamente, por así decirlo. Por ejemplo, yo si tengo que encontrar los factores de un número, es simple o es solamente encontrar, por ejemplo, las tablas que me dan de resultado ese número. Entonces, si me piden los factores del 10, lo que en realidad le estoy pidiendo es que me digan qué tabla me dan 10. Entonces, una por 10 y 2 por 5. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo eso como resultado, que en este caso le mostré que era el 1, el 2, el 5 y el 10, estos son los factores del 10. ¿Por qué? Porque 10 lo divido en 10 y me da resultado 1. Si a 10 lo divido en 5 me da resultado 2. Si a 10 lo divido en 2 me da resultado 5. Y si a 10 lo divido en 1 me da resultado 10. Entonces esos son los factores. Entonces en esta pregunta, cuando lo evalúe en la prueba, dice encuentra todos los factores, ¿ya? De cada número. Entonces, por ejemplo, algunos, ¿por qué tienen medio punto cuando revisé la prueba? Porque quizá les faltó uno o dos factores. Entonces, por ejemplo, si le he dado el 18, yo anoto todas las tablas que me den 18. Entonces, 1 por 18, 2 por 9 y 3 por 6. ¿Ya? Eso sería. Entonces, ¿cuántos factores tiene el 18? Tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber esto del conteo? Porque hay preguntas como en verdadero y falso, que son, por ejemplo, de este tipo. Si yo veo este ejemplo y considero, no sé, por ejemplo, esas preguntas que están ahí. Voy a borrarlas de acá. Ya. Entonces, ¿qué dice? Pregunta de verdadero y falso. Entonces, 4 es un factor del 15, en este caso es falso. ¿Por qué es falso? Porque si yo veo la materia, los factores de 15 son 1 por 15 y 3 por 5. Entonces no está el 4, entonces es falsa, y la respuesta sería es falso porque el 4 no es un factor del 15 o el 4 no divide al 15. Esas serían como respuestas que puedo dar ahí. Ahora, por ejemplo, la B son típicas preguntas que pueden ser hasta de alternativa. Acá, por ejemplo, la B dice 5 y 3 son los únicos factores del 15. Y en este caso habíamos dicho que éramos el 1 con el 15 y el 3 con el 5. Entonces, ¿qué me está diciendo? El 5 y el 3 son los únicos factores del 15. Falso, porque también está el 1 y el 15. Y así va variando esto con distintos números. Es decir, acá yo puedo cambiar el enunciado, cambiarle el número,
O lo otro, que sería, en vez de anotar la palabra factor, es anotar la palabra múltiplo, que es la otra parte de la materia que está aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de la materia, si yo tomo este ejercicio para dar el ejemplo, sería así. Ya, la materia trata de múltiplos y factores. Entonces ya dejé claro que los factores son números que dividen a otros. Y a mí cuando me dicen, dígame o escríbame los múltiplos del 4, por ejemplo, lo que debo hacer cuando me dice la palabra múltiplo es anotar la tabla del número. Es decir, 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4, 4 por 5 y esto sigue para acá. ¿Ya? Entonces, eso es la diferencia entre un factor y un múltiplo, que es lo que hemos estado, bueno, algunos ya lo entienden súper bien. El tema es que a veces se le olvida el concepto y al olvidarse el concepto se confunde en lo que tienen que hacer. Entonces, volviendo al tema, por ejemplo, si acá hubiera dicho, acá cambio esto, 4 es un múltiplo, del 15, esto sería falso. ¿Y por qué sería falso? Porque si a mí están diciendo múltiplo de 15, me están pidiendo la tabla del 15. Es decir, 15, 30, 45, 60, 75. ¿Y el 4 está en esa tabla? No, porque el 4 no aparece en los múltiplos de 15. Ahora si lo hago que sea verdadero, el 12 es múltiplo del 4. Eso sí es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque los múltiplos del 4 son 4, 8, 12, 16, 20. Y esto continúa para acá. Entonces, ¿el 12 aparece en los múltiplos del 4? Sí, y aparece ahí. Entonces sería verdadero. Y así es como yo puedo cambiar las preguntas. Entonces ahí tengo la explicación para la parte de factores y de múltiplos. Ya. Siguiente concepto que hemos trabajado serían los números primos y compuestos. ¿Ya? En esta situación, lo que se les pide en quinto año es que trabajen con los números primos hasta el 50. ¿Por qué? Porque en la definición de número primo, que está anotada en el cuaderno, dice que son números que solamente tienen dos factores, ¿ya? Pero esos factores tienen que ser diferentes. ¿Y por qué puse esta tabla de esta manera? Porque aquí aparece la multiplicación del número 1. Y si yo veo qué multiplicación me da 1, es 1 por 1. Pero en las explicaciones que hemos dicho, si yo por ejemplo doy la tabla del 9, o sea, los múltiplos del 9, perdón, los factores del 9 sería 1 por 9 y 3 por 3. Entonces, en este sentido, ¿cuántos múltiplos tiene el 9? Si yo me doy esa pregunta, tiene el 1, el 3 y el 9. Entonces tiene 3 factores. ¿Por qué? Porque cuando el número se repite se considera como uno solo. Entonces, a raíz de esta explicación, cuando yo busco si el número 1 es primo o compuesto, entra en esta clasificación que no es ni primo ni compuesto, porque la única tabla que da 1 es 1 por 1. Pero la definición de número primo dice que solo tiene dos factores. Y aquí el 1 tiene dos factores, no tiene dos factores. ¿Por qué? Porque al ser el mismo número se repite y se considera como un factor. Entonces aquí siempre va a estar la respuesta que el 1 no es ni primo ni compuesto. Si yo veo la tabla, en este caso los números primos serían el 13, el 2, el 17, el 31, el 29. Son las únicas tablas que, o sea, los únicos números que sus únicas tablas dan 13 por 1, 2 por 1, 1 por 17, 31 por 1 y 29 por 1. No hay otra tabla que me dé estos números. En cambio, el 16 tengo 16 por 1, 2 por 8 y 4 por 4. Entonces, cuando tengo más de dos factores se considera número compuesto. Entonces, este sería compuesto, 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 compuesto. Ya, y aquí en relación a los números primos y compuestos siempre deben memorizar o deben aprender que el 2
es el único número primo par. Entonces si yo voy acá, siempre va a salir una pregunta como esta. O sea, el 2 es el único número primo par, verdadero. Yo, ¿dónde puedo jugar con la pregunta? Es decir, el 2 es el único número primo, o sea, el único número par, por ejemplo, el único número par compuesto sería verdadero o falso. Esto sería falso. ¿Por qué? Porque acá tendré que cambiar compuesto por la palabra primo. Porque la única multiplicación que me da 2 es 2 por 1. Entonces ahí está la explicación de los números primos y compuestos. Después vienen estas preguntas que hablan sobre la descomposición en factores primos. Esta pregunta, algunos la tuvieron súper bien, otros les costó un poco o a algunos les faltó parte del ejercicio para terminarlo. Entonces lo voy a explicar de la siguiente manera, ¿ya? Cuando a mí me piden este tipo de preguntas, lo que a mí me piden es que yo haga dos líneas así y anote dos factores que me den 30, es decir, una multiplicación que me dé 30. En este caso voy a poner 3 por 10. Ya, luego, como dice factores primos, me está pidiendo que yo siga descomponiendo hasta que encuentre solo números primos. Entonces, ¿qué pasa? El 3 es un número primo, se baja, pero el 10 es un número compuesto y se descompone. ¿Qué tabla me da 10? 5 por 2. Ahora, cuando ya terminé mi primer nivel, veo mi segundo nivel y veo, ¿se puede descomponer el 3? No se puede, es primo. El 5 es primo, el 2 es primo. Esta sería mi descomposición prima. Si yo hago el 30 y lo descompongo de otra manera, en vez de poner 3 por 10 y pongo, en este caso, 6 por 5, por ejemplo, yo veo, el 5 es un número primo, lo bajo. Pero el 6 es compuesto y lo puedo descomponer. ¿Qué tabla me da 6? 3 por 2. Entonces llegué primo, primo, primo. Si se dan cuenta, en este caso, este número y este número son iguales. O sea, tienen los mismos dígitos en distinto orden. Entonces está bien hecha la descomposición prima. Entonces eso es lo que hay que hacer en este ejercicio. En el siguiente ejercicio es cuando a mí me pide hacerlo de dos maneras distintas cada número. Es decir, hacer lo que tengo acá. ¿Qué significa dos maneras distintas? Que yo parto con dos multiplicaciones distintas, pero llego al mismo resultado. Entonces, en este caso, si yo borro acá y comienzo a hacer las del 24, en este caso, yo digo, ya una tabla que me da 24 podría ser 3 por 8. Y otra tabla que da 24 podría ser 4 por 6. Y otra tabla que me da 24 podría haber sido 2 por 12. La tabla del 1 no me sirve. Yo no puedo poner, por ejemplo, así, 1 por 24, porque voy a empezar a repetir el 1 y también voy a empezar a repetir el 24. Entonces la tabla del 1 no sirve. Ya, ahora, yo descompongo. Este primo se baja, el 12 puedo ponerlo en 4 por 3, el 3 se baja, el 8 puedo ponerlo en 4 por 2. Aquí me está quedando un poco apretado esto, pero voy a tratar de borrarlo acá mejor, para hacerlo con más espacio. Lo voy a subir, lo dejaré ahí. Ya, y esto lo voy a poner un poquito para el lado, esto un poquito para el lado. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que este me quería 2 por 2 y este me quería 3 por 2. ¿Ya? Entonces ahora yo veo, este primo se baja, este se descompone en 2 por 2 y este se baja porque es primo. Entonces aquí me quedó 2 por 2 por 2 por 3. Ahí son puros números primos. En este caso, el 3 se baja, el 4 se descompone y el 2 se baja. También tengo puros números primos. Y en el caso de acá arriba ya está listo, porque tengo 2, 2, 3, 2. O sea, en todos me dio el mismo resultado con distinto orden. Y ahí terminé la explicación de ese tipo de ejercicio. Luego vienen los ejercicios de acá, que habla sobre el mínimo común múltiplo. Ya, ¿qué pasa en esta situación? El mínimo común múltiplo en español me está diciendo cuál es el primer número que se repite entre los múltiplos de estos de acá que me están pidiendo. Lo que me está diciendo es decir cuál es la primera tabla donde se juntan todos los números. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Para este tipo de ejercicio del mínimo común múltiplo tenemos el método de los múltiplos hacia el lado, que sería esto, y tenemos el método de la tabla. ¿Ya? Ahora, en una prueba
de desarrollo, los chicos pueden hacer este método como también pueden hacer este otro método de acá. No es obligación hacer uno o el otro, elige cuál. Pero si en la guía yo les pongo este ejercicio, lo tienen que hacer para que lo practiquen. ¿Ya? Porque cada método tiene su facilidad o su complicación. Entonces, si yo tomo este ejercicio, ¿ya? Y lo trato de hacer ahora, entonces, ¿qué se hace acá? Ya, lo tomo acá y lo hago. Ya, lo que debo hacer acá es simplemente anotar las tablas de los números y ver dónde se juntan. Entonces empiezo con la tabla del 2, que serían los múltiplos del 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Ya? Y continúa para acá. 3, 6, 9, 12, 15 y continúa para acá. Y 4, 8, 12, 16, 20 y continúa para allá. Entonces, si yo me doy cuenta, se juntaron en 12 y en 12. Eso quiere decir que la primera vez donde se junta el 2, el 3 y el 4 es en el 12. Que mínimo común múltiplo, número más pequeño que se repite entre los múltiplos de los números que me están preguntando. Entonces en este caso sería 12. ¿Qué ventaja tiene la tabla? Que siempre voy a encontrar el resultado. ¿Dónde me puedo equivocar? Que no me doy cuenta dónde está ese número. ¿Qué complicación tiene la tabla? Cuando los números son muy distintos. Entonces, la tabla tiene su pero, que en este caso es el siguiente. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho el 3, el 4 y el 7? El problema de esto, que si yo continúo acá con la múltiplo del 3, 6, 9, 12, voy a llegar a 21 y con el 7, 7, 14, 21. El 3 y el 7 se juntaron en el 21. Pero el 4 no, porque 4, 8, 12, 16, 20, 24. Entonces cuando pasa esto es más difícil hacer el ejercicio porque debo continuar haciendo hasta que se encuentre. Entonces yo aquí tengo el 20. Si yo sigo para acá y sigo para acá, en este caso voy a llegar 42, 42 y aquí voy a llegar al 40. Todavía no se juntan. Si yo sigo para acá y sigo para el lado, en este caso digo, por ejemplo, en este caso, a ver, aquí se van a juntar en el 70 y tanto. Entonces, lo que pasa con este ejercicio es que va a ser más difícil cuando los números son distintos. O sea, si yo sigo haciendo esto ya, voy a avanzar. Entonces, por ejemplo, voy a llegar al 3 por 20, 60, 4 por 15, 60 y 7 por 8, 56. Todavía no se juntan. Sigo por acá, sigo por acá y sigo por acá. Entonces, la tabla tiene su complicación dependiendo de los números que a mí me den. ¿Ya? Yo generalmente cuando aparece el número 7 no pongo un número tan grande, o sea, generalmente pongo que se junten con el 3 en el 21, que se junten con el 4 en el 28, pero cuando hay tres números cuesta más. De hecho, a mí, ahora yo debería seguir haciéndolo, pero o sea, voy a llegar a la multiplicación, en este caso, 12 por 7. Y 12 por 7 son 84. En algún momento aquí voy a llegar 84, 84 y 84. Entonces, ahí se van a juntar. Ese es el pero del por qué tiene su complicación hacerlo con esto. Depende de los números. También otra complicación que tiene el ejercicio de hacerlo con los múltiplos para el lado es cuando el número es muy pequeño y el número es muy grande. Por ejemplo, el 15. Y acá le pongo, no sé, el 4. Ya. Si yo continúo por acá, y continúo por acá, y continúo por acá, en algún momento entre estos dos se van a juntar en el 60. Pero imagínense que del 3 voy a tener que llegar al 60. Entonces 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y así hasta llegar al 60. Entonces van a ocupar muchos números para el lado. Entonces eso es donde puede ser complicada la tabla dependiendo los números que yo tenga. ¿Ya? Pero es así, es como esto que está aquí. Por eso el ejercicio de la tabla generalmente tiene números que se juntan rápidamente donde debo fijarme bien.
¿ya? No puse números en este caso con el 7, con el 8. ¿Por qué? Porque ahora en quinto es generalmente que aprendan a hacer el ejercicio, ¿ya? Pero la diferencia está cuando llegamos a sexto y aparecen estos números que puede ser un poquito más difícil. Y es ahí donde este método no funciona mucho porque demora más en hacerse, ¿ya? Entonces ahí tengo el ejercicio número 6. Ejercicio número 7 habla de lo mismo, pero acá está diciendo, encuentra la primera vez que se juntan, la segunda vez que se juntan y la tercera vez que se juntan. En este caso, si yo vuelvo al ejercicio que tengo acá, y si este enunciado aquí lo borro y pongo lo que dice acá, es decir, este pedacito, espera un momentito, si yo llego, copio esto y lo pego acá, ahí dice, encuentra el primer, segundo y tercer múltiplo común según corresponda. Nosotros descubrimos que la primera vez que se juntaron fue en el 12. Entonces, la primera vez es el 12. La segunda vez que se juntan es solamente seguir el orden de esta tabla. O sea, 12 por 1 sería la primera vez, 12 por 2 la segunda y 12 por 3 la tercera. ¿Por qué? Porque si yo sigo con la tabla para acá al ladito, en este caso, si yo sigo acá con el 2, avanzo, 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 voy a llegar al 20, 22, 24. Si yo avanzo para acá, 15, 18, 21, 24. Si yo sigo para acá, 12, 16, 20, 24. La segunda vez que se juntan es 24. La tercera vez, yo sigo avanzando y sigo acá, 2 sería 26, 28, 30, 32, 34, 36. Si yo sigo con la del 3, 24, 27, 30, 33, 36. Si yo sigo con el 4, 24, 28, 32, 36. Entonces ahí se juntan así. Yo puedo hacerlo con todos los números para el lado, me voy a demorar más, como también puedo hacerlo. Si yo descubro que la primera vez fue 12, la segunda va a ser 12 por 2 y la tercera va a ser 12 por 3. Entonces esto es lo que hay que hacer en el ejercicio de acá. Y finalmente los ejercicios de la tabla, donde voy a tomar el primero y lo voy a hacer. Pero en este caso voy a tomar el ejercicio con estos de acá. Es decir, voy a hacer una tabla más sencilla con el 2, con el 3 y con el 4. Entonces, cuando yo explicamos esto en el cuaderno, porque lo hicimos detalladamente, pusimos reglas. En este caso, reglas. ¿Qué reglas? Cuando yo utilizo la tabla de factores para encontrar el mínimo común múltiplo, que es decir, lo mismo que hicimos con las tablas para el lado, las reglas son las siguientes. La primera regla, buscar un número que divida a todos. Ahí lo voy a explicar por qué. La segunda regla, si no se cumple la primera, si no se cumple la primera, se busca un número que divida a la mayor cantidad. Y si no se cumple esta, cada uno por sí solo. ¿Qué quiere decir esta regla? Quiere decir lo siguiente, que yo debo buscar un número que divida ese, divida ese y divida ese. En este caso no hay esta regla. Porque el único número que divida a todos, en este caso, es el 1. Al estar el 1, ya, no me sirve porque si yo pongo el 1 digo 2 dividido en 1, 2, 3 dividido en 1, 3 y 4 dividido en 1, 4. Se vuelve a repetir y no me sirve eso. Entonces voy, esta no se cumplió, paso a esta regla. Buscar un número que divida la mayor cantidad. En este caso, para este número y para este número, me sirve el 2. Lo anoto. 2 dividido en 2 me da 1. Y aquí vienen los temas de detalle de cómo hacer la tabla. En este caso, 3 dividido en 2 no me da un número exacto, me da un número decimal. Si yo lo calculo me daría 1.5. Pero la tabla no trabaja con números decimales porque si no se hace más difícil. Entonces, ¿cómo lo hago yo?
Si no me sirve exactamente, lo anoto de nuevo y lo dejo así. Paso al siguiente número. 4 dividido en 2 me daría 2. Y ahí termina. Ahora, vuelvo a tener nuevos números, en este caso el 1, el 3 y el 2, y veo, la primera regla ya no se va a cumplir. Veo si se puede cumplir la segunda regla. En este caso, el único número que divide a todos o divide la mayor cantidad vuelve a ser el 1 y no me sirve. Por ende, cada uno por sí solo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo partir por el 3, lo voy a hacer para dar el ejemplo. En el 1 no me sirve, 3 dividido en 3 me da 1 y 2 dividido en 3 no me sirve. ¿Ya? Si yo hubiera partido por el 2, 1 dividido en 2 no me sirve, lo anoto. 3 dividido en 2 no me sirve, lo anoto. Y 2 dividido en 2, 1. Eso quiere decir que se hace uno, cada uno por sí solo. Entonces, si hubiera tomado acá el ejemplo del 2, aquí me da 1, aquí me da 3, y queda 1 dividido en 3 no me sirve, se anota. 3 dividido en 3 me da 1, y 1 dividido en 3 no se puede, me da 1. Entonces, ¿qué hago con estos números ahora? Yo termino el ejercicio cuando me da puros números unos aquí. Entonces, ¿qué hago con estos números? Con el 2, con el 2 y con el 3 los multiplico. Entonces, 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Entonces, 12 sería el mínimo común múltiplo. Cuando hicimos el ejercicio con los números para el lado, nos pillamos que se juntaron en 12 y en 12. Con el método de anotar la tabla hacia el lado. En cambio aquí con este ejercicio que ocupa esta regla también llegamos a 12. ¿Ya? Problemas o qué complicaciones tiene la tabla, que hay que saber hacerla, hay que practicarla, hay que sí o sí saber la regla y lo otro hay que sí o sí saber dividir. Las divisiones no son difíciles porque son divisiones de una cifra por una cifra. Es decir, yo también lo puedo hacer sin dividir y haciéndolo al revés. Yo por ejemplo podría decir acá, pongo el número 2 por cuánto me da 2 por 1. 2 por cuánto me da 3 no me sirve, lo anoto. 2 por cuánto me da 4 por 2 y llegué a los mismos números. Ahora busco el 2. 2 por cuánto me da 1 no me sirve. 2 por cuánto me da 3 no me sirve. Y 2 por cuánto me da 2 por 1. 3 por cuánto me da 3 no me sirve. 1. 3 por cuánto me da 3 por 1. Y 3 en el 1 no me sirve. Y llegué a lo mismo sin dividir, pero usando el procedimiento de la tabla. Entonces, así se hace la tabla. Ahora, para terminar las explicaciones, voy a dejar el mismo ejercicio que está acá en la tabla y con eso termino el video. Ya. Ahí está. Ya. Ay, pasé a borrar las reglas. Bueno, pero las reglas las repito, las escribo. Entonces, primera regla, buscar un número que divida a todos. Segunda regla, buscar uno que divida la mayor cantidad. Tercera regla, cada uno por sí solo. Entonces, ¿qué número me sirve para acá? Aquí tengo dos posibilidades. Me sirve el 3 para empezar. ¿Por qué? Porque me sirve para este número y para este número. ¿Cómo sé que me sirve? Porque 3 por 2 me da 6 y 3 por 5 me da 15. Entonces podría partir con el 3. También podría partir con el 5. Porque 5 me sirve para ese y para ese. Ahora, la primera regla no se está cumpliendo porque el único número que me sirve para todos es el 1 y ya expliqué que el 1 no sirve. Entonces me paso a la segunda regla, que es donde me podría servir el 3 o el 5. Partiendo con cualquiera de estos dos números, si yo lo hago bien, voy a llegar al resultado. Entonces en este caso, si yo parto por el 5 porque les traté de enseñar o de que siempre cuando hagan la tabla ocupen el número más grande para que los números se vayan haciendo más pequeños. Igual sirve esa estrategia. Entonces ahora yo digo, 5 por cuánto me da 6, no me sirve, se baja el 6. 5 por cuánto me da 15, en este caso me daría por 3. Y 5 por cuánto me da 5, por 1. Ya, siguiente. ¿Qué número me sirve? Me sirve el 3 porque divide a ese y a ese. Ya. Si lo hago, 3 por cuánto me da 6, por 2. 3 por cuánto me da 3, por 1. Y en el 1 se baja. ¿Qué número me sirve ahora? El 2. 2 por cuánto me da 2, por 1. En el 1 se baja y en el 1 se baja. Se fijan que en este caso, cuando hay puro número 1, lo empiezo a bajar. Ya, terminé de hacer el ejercicio que llegué a estos números de acá.
y lo multiplico. En este caso multiplico 5 por 3 por 2. En este caso 5 por 3 es 15 y 15 por 2 30. Significa que la tabla del 6, la tabla del 15 y la tabla del 5 se juntan en el 30 la primera vez, que sería el mínimo común múltiplo. Si a mí me dijeran cuál es la primera vez que se juntan, la segunda vez que se juntan y la tercera vez que se juntan, como el ejercicio, en este caso el ejercicio 7, que sería acá, sería 30 la primera vez, 60 la segunda vez y 90 la tercera vez. ¿Ya? Entonces, eso sería la explicación de la guía. Espero que les sirva el apoyo. Cualquier cosa me pueden preguntar. Yo el fin de semana generalmente igual siempre respondo cuando puedo o estoy desocupado, pero espero les sirva de apoyo. ¿Ya? Así que cualquier cosa, bueno, pueden consultarlo por WhatsApp, ir al colegio, ver la guía, etcétera. Como les dije, lo ideal sería que la otra semana yo voy a tener casi todas las notas subidas al sistema, para que consulten en este caso cómo le está yendo a cada uno de los chicos. ¿Ya? Así que eso, cualquier cosa me preguntan. Chaito.